Hoy vamos a hablar del perdón, que es algo que de vez en cuando hemos escuchado y sobre todo últimamente pues lo escuchamos para perdonar. Nos enseñan a perdonar, psicólogos, psiquiatras, terapeutas familiares, motivadores, influencers, nos hablan del perdón, nos dicen que es bueno que nosotros perdonemos, pero generalmente nos hablan del perdón desde un punto de vista egoísta, en el sentido de que es bueno para mí perdonar, y es cierto, ¿no? Es bueno, para mí es bueno perdonar, pero hoy tenemos que ir a la fuente, o me gustaría ir a la fuente del perdón, y la fuente del perdón está en el perdón de Dios. El perdón de Dios. Que Dios me perdona a mí. Esa es la fuente. La fuente de que yo pueda perdonar a otros es que yo me sienta perdonado y pida perdón a Dios. Entonces vamos a utilizar el Salmo 32. Si a veces no veis que vuestras oraciones son repetidas, no fluye vuestra vuestra comunión con Dios, yo os recomiendo que utilicéis los salmos para orar. Los salmos son oraciones de David, no solamente de David, pero bueno, principalmente de David, y nos enseñan a orar. Aquí abría el corazón totalmente David en los salmos y expresaba cómo se sentía. No tenía vergüenza delante de Dios y no tenía prejuicios delante de Dios. Cuando se sentía deprimido o desalentado lo expresaba, cuando se sentía alegre también lo expresaba, cuando estaba hecho polvo lo decía, cuando tenía ganas de vengarse también lo decía. Abría su corazón a Dios. Así que con los salmos nos podemos identificar en muchas situaciones, así que yo os animo a que cuando no sepáis o veáis que vuestras oraciones son repetidas, una manera de traer aire fresco a nuestras oraciones es con los salmos. Así que hoy vamos a ver el Salmo 32. Es un salmo de David, y al principio pone instrucción, pone masquil, pero es instrucción. O sea, David nos va a instruir, abre su corazón delante de Dios y Dios, por medio de David, nos va a dar instrucción. Voy a mezclar varias interpretaciones de la Biblia, varias Biblias, varias versiones de la Biblia, porque creo que eso trae mayor claridad. Leemos el Salmo y dice: Dios mío, tu perdón, estoy leyendo la traducción en lenguaje actual, dice: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición, como una cosa excelente o muy beneficiosa. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Esta es la base. Tu perdón, el perdón de Dios, es para todos, nos llega a todos y es para todos, y nos llega como una bendición, como un favor de Dios, como algo excelente, como algo beneficioso para nosotros. El perdón de Dios es una bendición, y bendición pues es un bien. Cuando Dios quiere prosperarnos, te bendice. Cuando Dios quiere hacerte bien, te bendice. Perdonar es renunciar a un derecho. Y Dios tenía el derecho de castigarnos y de hacer que pagáramos por los errores, por los pecados, por las ofensas, por las mentiras, por todas esas cosas que hacemos mal. Pero Él renuncia a ese derecho y entonces nos perdona. Y perdonar es remisión, perdón es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda
u obligación pendiente. O sea, se remite, se renuncia, esa deuda que tienes, ese fallo que has tenido, Dios dice, borrón y cuenta nueva. Entonces dice, vuelvo a repetirlo, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. La pregunta que nos tendríamos que decir es, ¿me está llegando el perdón de Dios? Cuando yo le pido perdón a Dios, porque seguro que le pedimos perdón a Dios, pero lo hago con esa consciencia, consciente de lo que significa el perdón de Dios para mi vida. Y ahora vamos a mirar cómo tengo que pedir perdón a Dios para que ese perdón sea una bendición y me llegue a mí a lo más profundo de mi corazón. El perdón trae sanidad, el perdón trae libertad, el perdón rompe la culpa y el perdón te quita y me quita toda carga que yo puedo llevar, toda carga de pecado, toda carga de culpabilidad, toda carga de condenación. El perdón de Dios rompe todo eso. No el perdón de una persona, estamos hablando del perdón de Dios, que es la fuente de todo perdón. Tenemos que ir ahí. Bien, entonces vuelvo a repetir, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición, como algo excelente, como algo beneficioso para mí. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldía. La puerta de entrada, sabemos, a la vida eterna sabemos que es Cristo, pero la puerta de entrada a mi comunión con Dios es el perdón, es pedirle perdón, es el arrepentimiento. ¿Y con qué empiezo el arrepentimiento? Señor, perdóname. Es reconociendo mi culpa, reconociendo mi pecado, reconociendo mi error y pidiendo perdón. Bien, esto en otras interpretaciones dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Y en otra interpretación dice, dichoso, feliz, aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Bien, versículo 2 dice, tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y en otra versión dice, dichosos, bienaventurados, aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, vuelve a repetir, el perdón es una bendición. Es feliz, es bienaventurado, es dichoso la persona que es perdonada por Dios, donde Dios no encuentra que hay pecado. Sabes que nosotros vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de todas las cosas que hemos hecho aquí. Pero de aquellas cosas de las que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón, ya no vamos a tener que dar cuentas, porque Dios las coge y las tira al fondo del mar, y ya no se acuerda de eso. Bien, la gente más feliz del mundo son los que experimentan el perdón de Dios. Son los que no tienen esa carga de culpabilidad, esa carga de condenación. El versículo 3 dice, mientras no te confesé, mientras guardé silencio, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Otra versión dice, mientras callé se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Y esto es así. Cuando nosotros no confesamos, cuando nosotros nos callamos, cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, nuestro fallo, David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Por eso que de vez en cuando tenemos que reflexionar, pararnos y reflexionar delante de Dios para saber cómo estoy y meditar, reflexionar y poner cómo está mi vida. Y ahí a mí me gusta anotarlo, escribirlo y escribir mis fallos
no para alegrarme en mis fallos o para ser un masoca, no, sino para hacer un reconocimiento delante de Dios. Y a medida que lo voy escribiendo y voy reconociendo, se va liberando y voy pidiendo perdón, me voy sintiendo cada vez más fresco, más libre, menos pesado. Esto es algo que tenemos que hacer, no solamente hacerlo de una forma así rutinaria para entrar en la presencia de Dios. Bueno, todos sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que tenemos acceso con libertad, pero es bueno reflexionar, ¿no? Ya lo he dicho más veces aquí, personas que tienen mucho éxito en la vida, personas que han creado grandes empresas como Amazon o como, bueno, empresas así muy grandes, dicen que tienen siempre un tiempo de reflexión diario. Todos los días reflexionan durante 30, 45 minutos para saber cómo están, cómo está su mente, y hacen una reflexión. Yo no sé si supongo que algunos reflexionan delante del Señor. Yo estoy hablando de meditar, de reflexionar delante del Señor, permitir que el Espíritu Santo me escudriñe con linterna, como dicen Sofonías. El Espíritu de Dios va con una linterna y va escudriñando lo más profundo de las esquinas de nuestro corazón. De repente, por ahí, en algún momento, en alguna reunión o cuando estás leyendo la palabra de Dios, hay algo que recuerdas del pasado que estaba sin arreglar. Y te viene una sensación de, no sé, de angustia, o una sensación de miedo, de temor, o una sensación de rabia, de ira, y algo te trae el Espíritu Santo para que lo arregles, para que lo pongas delante del Señor. Así que deja que el Espíritu Santo, en los tiempos que tú tienes con el Señor, deja que el Espíritu de Dios traiga esa linterna y vaya alumbrando lo más profundo de tu corazón. No es, vuelvo a repetir, no es para alegrarse en el pecado, en lo malo, no, sino para arreglar aquellas cosas, aquellas grandes o pequeñas debilidades o carencias que tú tienes en tu interior, que el Espíritu de Dios vaya arreglando los pecados que tienes, que a veces conoces y otras veces desconocemos. De repente tienes una reacción que te sorprendes tú a ti mismo, ¿no? Y dices tú, ¡wow! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que he saltado así? ¿Cómo es que he dicho esto? ¿Cómo es que...? A ver, ¿qué? Si tú no piensas ni reflexionas y sigues hacia adelante, no lo vas a arreglar. La próxima volverás a hacer lo mismo y volverás a hacer lo mismo y volverás a hacer lo mismo. Por eso es bueno sentarnos delante del Señor para dejar que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones y podamos pedir perdón y tengamos el perdón de Dios, que trae sanidad, que trae salud, que trae libertad. Bien, entonces la liberación del perdón comienza con la honestidad. Aquí está diciendo: mientras no te confesé, mientras guardé silencio, mi pecado, mientras que no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Y es cierto, el pecado que no confiesas te debilita, me desgasta. Esto, y trae condenación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que trae es condenación sobre mi vida, Entonces, la liberación del perdón comienza con la honestidad, siendo transparente. Dice en el versículo 4, me castigabas o me disciplinas día y noche, y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Otra interpretación dice, mi fuerza se fue debilitando por el calor del verano. Cuando tú tienes una enfermedad espiritual, el pecado es una enfermedad espiritual, te debilita, igual que cuando tienes una enfermedad física, te va debilitando. Y hay enfermedades físicas que no producen, por ejemplo, el cáncer. Hay cierto tipo de cánceres. El cáncer, ¿por qué mata a tanta gente? El cáncer, si se pudiera diagnosticar en los primeros estadios, al principio del todo, y pudiera, que es cuando puede ser operado, intervenido y arrancar esas células
cancerígenas, pues entonces no sería tan mortal. Los cánceres mortales son aquellos que no tocan estructuras de dolor y que van creciendo sin darte cuenta y te van comiendo poco a poco. Cuando tú vas y te hacen una reso o te hacen una eco o lo que sea, y se diagnostica el cáncer, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ese cáncer ya lanzó células cancerígenas para otros órganos y ya hay metástasis, a lo mejor hay una invasión tremenda, ¿no? Y hay veces que tú dices, ¿cómo es posible que una persona que está llena de células cancerígenas en el cerebro, en el hígado, en los huesos, cómo es que no se ha dado cuenta? Pues porque no tocó ninguna estructura de dolor para que tuviese algún síntoma, y entonces se fue multiplicando y se fue esparciendo por todo el organismo y lo fue secando, ¿no? y fue debilitando. El pecado es exactamente igual, por eso hay que detectarlo. Y por eso tenemos que ser sensibles y de vez en cuando ponernos delante del Señor para permitir que el Espíritu Santo escudriñe nuestras vidas, nuestras mentes, porque a lo mejor nos parece que estamos muy bien y nos sentimos bien. Pero si tú meditas, ¿vale? Y si esa persona que tiene cáncer meditara, oye, estoy perdiendo peso, ¿cómo es que estoy perdiendo peso? Y a lo mejor tú le preguntas a la persona y dice, no, desde hace 3 meses he perdido 10 o 12 kilos. No tenía dolor, pero había perdido 10 o 12 kilos. Sí, ya me encontraba yo con un color así como un poco... Entonces es bueno chequear cómo está nuestra salud espiritual para saber si hay algo que nos está estorbando, algo que estamos llevando, que tenemos que confesar delante de Dios, pedir perdón delante del Señor, dejar que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones para eso, para pedir perdón, para confesar delante del Señor, para que pueda ser arrancado y extirpado. Bien, entonces por eso dice, me castigabas, me disciplinabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Hay veces que también que como que nuestra vida no prospera, no va hacia adelante, que estamos bloqueados, que estamos atascados y no sabemos qué pasa. Examínate delante del Señor. Porque a lo mejor es algo que Dios te está mostrando que no vas hacia adelante por algo. Y a lo mejor ese anhelo, esos anhelos que tienes en tu corazón que son lícitos, que incluso son de Dios, no los alcanzas por algo. Entonces examínate delante del Señor y piensa o reflexiona, deja que el Espíritu Santo te escudriñe con linterna. Entonces dice, me castigabas, me disciplinabas día y noche, porque Dios es un Dios bueno. Y dice que al que ama, disciplina. Lo malo sería que si ve algo malo en nosotros, no nos disciplinara. A todos nos gustaría, yo creo que nos gusta que las personas que tenemos más cerca, cuando ven, les tenemos que dar libertad a la gente que tenemos más cerca para decirles, mira, por favor, cuando veas que yo estoy cometiendo algún fallo, cuando veas que yo estoy cometiendo algún error, cuando me veas que me estoy desviando, por favor, dímelo. Cuando veas que hay algo en lo que tú crees que yo tengo que mejorar, por favor, dímelo. Nosotros aquí en España no estamos acostumbrados a las evaluaciones, pero en otros países, pues cada cierto tiempo, cada 2 años, evalúan en los puestos de trabajo. Y no solamente te evalúa tu jefe, sino que te evalúan tus compañeros. Y si tienes alguna responsabilidad, también te evalúan las personas sobre las que tienes responsabilidad. Claro, es algo incómodo, pero es algo bueno. Porque cuando se hace de buena fe, pues esto te ayuda a mejorar. Te ayuda a conocerte a ti mismo y te ayuda a mejorar, ¿no? No nos gusta que nos digan cosas, ¿no? A veces es difícil y a veces decimos, bueno, ya tengo una edad, ya ¿qué? Tienes una edad y tengo una edad, pero una edad en la que tengo que mejorar, en la que tengo que seguir
mejorando, en la que tengo que estar abierto a la instrucción. Por eso este salmo dice instrucción. Y ahora vamos a mirar, ¿no? Saber dar cuentas, tener el corazón abierto a que alguien te corrija. Si tú quieres mejorar, si tú quieres liderar, si tú quieres tener responsabilidad, si tú quieres alcanzar el sueño o lo que Dios ha puesto delante de ti, tú solo no lo puedes hacer. Tienes que rodearte de gente de confianza que te ayuden a alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Tú solo no puedes alcanzar el propósito de Dios. Tienes que rodearte. Y esa gente tú le tienes que dar la autorización, le tienes que dar el derecho de que te puedan decir las cosas en las que tienes que mejorar. Todos tenemos que mejorar. Bien, entonces, fíjate que aquí dice, versículo 4, dice Shelah. Y Shelah es medita, descansa. Medita en lo que hemos visto. Medita en que el perdón tienes que comenzar con el perdón de Dios que llega a todo el mundo y que tienes que entender que es una bendición. Medita que la disciplina en muchas ocasiones, cuando tú no estás alcanzando y cuando tú estás bloqueado, es posible que algo esté pasando en tu vida que Dios quiera que confieses y que Dios quiera que salga a la luz y que lo dejes y sentir el perdón de Dios. Entonces, aquí en el versículo 4 pone Shelah, medita, descansa, y después vuelve otra vez. Pero te confesé, en el versículo 5, pero te confesé, te declaré mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, perdonaste mi maldad y mi pecado. Tenemos que tener la libertad porque Dios es un Dios bueno y Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Lo que no quiere es que te quedes, es que me quede como estoy. Dios me acepta como soy, pero no quiere que me quede como estoy. Dios quiere mejorarme, quiere modelarme, quiere moldearme. Y para eso, pues a veces mete su mano y mete presión con su mano, y a veces son por medio de las circunstancias y por las personas que me rodean. Te confesé, te declaré mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Es reconocer de corazón, es ser honesto, es ser transparente, es andar en la luz, es no esconder nada. ¿Qué hay en tu vida que no permites que nadie más lo vea? Eso es algo para confesar. ¿Qué hay en tu vida que te daría vergüenza que los demás, o temor que los demás conocieran? Eso es algo que tú tienes que tratar con Dios. Y seguro que todos tenemos algo, ¿verdad? ¿Qué hay en tu vida que te avergüenza? ¿Qué hay en tu vida que sientas temor que los demás sepan? ¿Qué hay en tu vida que estás escondiendo, que estás simulando? Eso hay que tratarlo con Dios, hay que ponerlo delante de Dios, hay que pedir perdón a Dios, hay que estar recibiendo el perdón de Dios. Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. En 1 de Juan 1, del 7 al 9 dice, si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si nos mantenemos en la luz.
Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios, primero es ese reconocimiento delante de Dios. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y esto es andar en la luz. Y entonces ya no tengo que andar a escondidas delante de nadie. Cuando yo estoy en luz con Dios, ya no tengo que esconderme delante de ti. Yo estoy en luz. Cuando yo me estoy escondiendo de ti, es que también me estoy escondiendo de Dios en algún sentido. Lo primero que pasó en el huerto del Edén, ¿qué fue? Sintieron vergüenza, sintieron temor. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión de la comunión que tenía Adán y Eva con Dios. ¿Por qué? Porque pecaron. Tenían que pedir perdón, pero no lo hicieron, se escondieron. Entonces, inmediatamente, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos algún error, lo que tenemos que hacer no es escondernos. Lo que tenemos que hacer es mostrarnos delante de Dios con transparencia y con humildad, pidiéndole perdón. Bien, otra vez aquí dice Shelah. Párate, medita, piensa en esto, confiesa, sé transparente. Bien, en el 6 dice, por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Entonces, cuando yo peco, y cuando yo tengo un pecado y no lo confieso, hay una desconexión de la comunión que tengo que tener con Dios. No estoy conectado con Dios, no estoy conectado con el Espíritu Santo. Y entonces me vuelvo a conectar cuando le pido perdón a Dios, cuando recibo el perdón de Dios, cuando voy a la fuente del perdón, que es Dios. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es todo el tiempo, lo cubre absolutamente todo, pero Dios quiere que le pida perdón. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento implica perdón y recibir el perdón de Dios. Cuando yo confieso mi pecado, hay gente que confiesa el pecado delante de Dios y se pone bien serio y sincero delante de Dios, pero no recibe el perdón de Dios. Tienes que recibirlo. Y no tienes que ir de rodillas y hacer una penitencia. Ni tienes que rezar, ni tienes que orar, ni tienes... No. Generalmente cuando cometemos un error, cuando pecamos, cuando la pifiamos, cuando nos embarramos, pues nos escondemos, ¿no? Y luego de aquí a un tiempo empezamos a sacar un poquito la cabeza, pero nos ponemos una penitencia. Antes de ir a la presencia de Dios, nos ponemos una penitencia. Pues voy a entrar en ayuno, voy a orar no sé cuantísimo, voy a no sé qué, voy a no sé cuánto, no sé qué, tal y cual. Porque así pensamos que así Dios como que nos admite. No es cierto. Lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, la he embarrado, de verdad, perdóname. Perdóname. El Salmo 51, cuando la embarró David, pero bien embarrada, porque se acostó con una persona que no era su mujer, con Betsabé, cometió adulterio y después mandó matar al marido de Betsabé, que era Urías Eteo, que era un hombre íntegro. Cuando la embarró así, ¿qué dijo David? Lo primero que dijo, Salmo 51, estuvo meses sin reconocer su pecado, meses sin reconocer su pecado. ¿Qué fue? Y entonces fue Natán, que era un profeta, y entonces dijo, David, mira, te tengo que contar una historia. A ver, cuéntame. Mira, pues había un hombre que tenía un rebaño muy grande de ovejas. Y había otro hombre que tenía solamente una oveja. Y esa ovejita la daba él de comer en su regazo, dormía con él, la trataba ahí muy bien. Llegó un invitado a la casa del hombre que tenía muchas ovejas. Y lo que hizo fue mandar matar a la oveja del hombre que nada más que tenía esa oveja.
Y entonces David se encolerizó y dijo, ¡ah, hay que matarle! Y dijo Natán, ese hombre eres tú. Porque hiciste lo mismo con la mujer con la que tenía mujeres y no, tú tuviste que ir a por... Y entonces ahí, pero tú fíjate, estuvo meses y meses sin reconocer su pecado, hasta que Dios le confrontó por medio de esta historia de Natán. Y entonces escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51 lo primero que dice es, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y yo creo que es lo único que le tenemos que pedir al Señor. No tenemos que hacer ninguna penitencia. Tenemos que decirle, Señor, ten piedad de mí. Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Señor, tú que eres bueno, que tu misericordia es nueva cada mañana. Ten piedad de mí, Señor. Porque yo solo no puedo lidiar con mi pecado. Yo solo no puedo superar mis pecados. Yo solo no me puedo perdonar, no puedo tener perdón de mí mismo, ni puedo encontrar perdón para los demás. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Perdona mis rebeliones. Rebelión es aquello cuando tú desobedeces sabiendo que estás desobedeciendo. Rebelarse es cuando tú tienes una actitud de desobediencia sabiendo que estás desobedeciendo. ¿Lo hacemos todos? Todos. Todos sabemos que hay cosas que hacemos mal y a veces caemos y las hacemos. Entonces lo único que tenemos que pedirle al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra. No tengo que hacer ninguna penitencia, no tengo que ir de rodillas a ningún sitio, no tengo que rezar mucho, ni tengo que orar mucho en lenguas. No, tengo que presentarme delante de Dios, humillarme delante del Señor y pedirle que su misericordia esté conmigo. Entonces, cuando yo le pido perdón, aunque haya pecado, ya tengo que aceptar el perdón de Dios. Dios me perdona, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Esto es lo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces se vuelve a restaurar mi comunión con Dios. Y entonces por eso sigue orando. Por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. O en otra versión dice, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia y caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. En el 7 dice, tú eres mi refugio, tú me libras del peligro, por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Se restaura otra vez, pido perdón al Señor, se restaura otra vez mi comunión con Dios y entonces hallo refugio en Dios. Lo último que ya decimos o quiero compartir. Dice, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerles rienda y freno, no seas tú como ellos. Instrucción, no seas tú como ellos. que el que esté libre tire la primera piedra. A que a veces somos tercos como mulas, ¿verdad? Y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y pensamos que tenemos toda la razón y estamos tan llenos de razón que, como se dice en el fútbol, se llena uno tanto de gol que está ahí la portería que tan fuerte le pega que la tira fuera. Está sin portero en la portería y tú solo ahí, pero te llenas de tanta razón, de tanto que la tiras fuera. Entonces hay veces en aquello que dice la Escritura,
que tengamos cuidado, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En aquello en donde tú piensas que estás seguro, que eres muy, muy fuerte, en aquello en donde tú piensas que eres autosuficiente, cuidado, cuidado, cuidado ahí, ¿no? Para luchar contra esta actitud que podemos tener como mulos o caballos que son tercos y no quieren aprender, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en un sitio de vulnerabilidad. Y volvemos a decir, dile a alguien o a alguienes que te rodean, por favor, cuando veas algo en mí, por favor, dímelo. Dímelo. Cuando veas algo que tiene, dímelo. Piensa un poquito. ¿Tienes a alguien que tú le hayas dado esa llave de tu vida, que le puedas, o sea, que tenga la libertad para poder decirte cuando estás fallando, poder decirte, ¿tienes a alguien? Si no tienes a nadie, piensa que sería bueno que tuvieras a alguien o a alguienes, a quienes rendirle cuentas, a quienes abrir tu corazón para que te puedan ayudar. Porque nosotros le tenemos que pedir perdón a Dios, pero como dijo David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y esto, psicológicamente, hay puntos que son ciegos en nuestro cerebro, hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Puntos ciegos. Piensas que yo pienso que me conozco y no me conozco. Sería bueno que le preguntaras a las personas que te aman, que están a tu alrededor, que les preguntaras, oye, ¿cómo me ves? Pero, por favor, dímelo con misericordia, por favor. No me digas todo junto. O sea, que por una parte yo me tengo que exponer al Espíritu Santo, lo importante, lo principal, me tengo que exponer al Espíritu Santo para que Él me escudriñe con linterna y yo pueda reconocer delante del Señor mis pecados, pero también, por otra parte, es bueno, y para eso Dios nos pone, y por eso dice, hierro con hierro se aguza, ¿para qué? Me pone al lado de gente para que también me digan, esas personas que me aman, cuáles son mis errores, en qué me tengo que cambiar. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno. ¿Es cierto que deberíamos de obedecer al Señor? Esto nos tendría que salir la obediencia a Dios y el amor a Dios, pero no siempre nos sale, por eso necesitamos hacer esto. Entonces, deberíamos obedecer porque queremos por amor a Él, quien nos aconseja personalmente a través de la palabra y de la oración, y a veces Dios permite épocas difíciles o aguas caudalosas como una especie de brida y freno que nos devuelven a Él y nos muestran que necesitamos su amistad y su amor por encima de todo lo demás. Hay veces que hay circunstancias en nuestra vida que son difíciles, que son como una brida y un freno que nos llevan otra vez a Dios para que esas circunstancias nos muestran la debilidad que tenemos delante del Señor. Bien, termina con alegría, dice, alegraos en el Señor y gozaos los que le obedecéis y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El exponerse delante de Dios, el pedir perdón a Dios, el aceptar el perdón de Dios es una bendición y esto trae gozo y trae alegría a nuestro corazón. El perdón nos libera, el perdón nos sana, el perdón nos libra de la carga, de la mochila que llevamos, que de vez en cuando, sin darnos cuenta, vamos aumentando y aumentando y aumentando.